Tardes, en esta evidencia hablaremos de los 8 grupos funcionales que consisten en los aldehídos, éteres, los ácidos y esteres y alcoholes y amidas y aminas. Mi equipo está conformada por Ana Saucedo Morales y Carlos Escamilla. Bueno, primero hablaremos de los alcoholes, que su principal fórmula sería ROH. En los alcoholes hay 3 tipos de clasificación, pero pues también depende de la posición que el OH esté en toda la cadena. El primario se encuentra unido al carbón primario, como se muestra ahí, que es un etanol de alcohol etílico. El secundario se encuentra unido a un carbón secundario, como se ve en la imagen, que sería un 2,propanol, alcohol isopropílico. El terciario sería, como se muestra en la imagen, que sería 2-metil, 2,propanol, que sería un alcohol del butílico. Y el número de OH presentes en una molécula es cuando la molécula del alcohol hay más de un grupo hidroxílico. Se les llama polioles o a los alcoholes polítricos. Si son 2 se llaman glicoles. Ahí se muestra una tabla que son los alcoholes simples, los dioles o glicoles, o los trigoles o glicoles, depende, o sea, de los números que haya de COH y ya así. Los pasos para la nomenclatura, para llamarlos o mencionarlos de acuerdo a la cadena, es primero identificar la cadena principal junto al OH, se elimina la O de la terminación alcano y agregas ol, de alcohol. Se antepone el nombre del alcohol como prefijo y se escriben las ramificaciones de menor a mayor complejidad, y el nombre corresponde a la cadena principal como una sola palabra junto al último radical. También el tercer paso, si es compuesto tiene 2 o más OH, se les agrega un prefijo de hidroxilos, que es el di o el tri, dependiendo de cuántos OH tenga, y anteponiendo las posiciones de los OH, como se ven los ejemplos. Aquí sería 1,2 etanodiol porque tiene 2 OH, dependiendo de los OH le pones el pentanol o yo que sé, diol o así. Y pues un dato curioso es que sabías que algunos compuestos que tienen nombres comunes se mantienen por su importancia comercial o en la industria. Por ejemplo, aquí son como sus ramificaciones, que este sería el etilglicol y el glicerol. Luego las propiedades es que su punto de ebullición, espera un momento, gracias. Su punto de ebullición es más alto que correspondientes a los hidrocarburos, ya que forman puentes de hidrógeno de los alcoholes hasta 11 y son líquidos. De 12 en adelante son sólidos. En solubilidad son muy solubles en el agua, y los usos normalmente es en la industria y en la ciencia. Y el metanol es solvente, combustible, fabricación de explosivos también. El etanol sería también solvente, uso para adhesivos y más que nada para cosméticos. Normalmente el butanol también es solvente para las cejas y resinas y etcétera. Bueno, ahora hablaremos del siguiente grupo funcional, que serían los éteres, que la fórmula que se va a usar en la cadena sería ROR, el oxígeno debería ir en medio de la cadena principal. Y para la nomenclatura por sustitución, en la cadena principal se va a utilizar el prefijo aloxi o ariloxi. Se indica el número del carbono al que va unido. Por ejemplo, aquí sería el metoxi y etano. Aquí sería el 2,etoxipropano. Es de acuerdo a dónde esté unido en la cadena principal. En las propiedades tenemos solubilidad, que son solubles en soluciones acuosas o ácidas. Los puntos de ebullición son muy bajos, y si aumentan los carbonos, aumenta el punto de ebullición, pero de mayor a menor de ramificaciones, menor de este. Si los mezclas con agua, se forman puentes de hidrógeno, ocasionando que aumente el Pe.
Ahora ahora hablaremos de los aldehídos y cetonas. Este grupo, carbonilo, tiene cetonas, su fórmula general sería esta. Su nomenclatura: se escoge la cadena más larga con los grupos aldehídos con la terminación al o dial, como este ejemplo que sería hidroxipropanal, que se nota dónde está el OH y la O. Las propiedades sería solubilidad: son solubles en agua y en solventes polares y aumentan. En cuestión de propiedades, la solubilidad: son solubles en agua y en solventes polares. Si aumentan los carbonos, disminuye la solubilidad. Y en cuestión de puntos de ebullición, tenemos como los grupos funcionales que está el alcohol, el aldehído y el éter. El ejemplo que puede ser propanol, propanal. Son solubles en agua y en solventes polares. Si aumentan los carbonos, disminuye su solubilidad. Y en cuestión de puntos de ebullición pusimos ejemplos de acuerdo a los grupos funcionales. Por ejemplo, pusimos el propanol, el oxapropanol y pues de acuerdo a su punto de ebullición. De acuerdo a los usos, normalmente es en fabricaciones de resinas, plásticos, solventes, pinturas, perfumes o en esencias. Bueno, ahora pasemos a otro grupo funcional que serán las cetonas. Esta es su fórmula: es CO o se pone el O abajo, en medio de la cadena. En la nomenclatura se escoge la cadena más larga que contenga la cetona, con terminación ona, diona, triona, depende cuántos tenga, según sus carbonos. Por ejemplo, aquí es un ejemplo que sería 4-metil, que aquí está, y 3-hexonona. Las propiedades: la solubilidad serían solubles en agua y solventes polares, y al aumentar la cadena principal disminuye la solubilidad. Y en puntos de ebullición es más alto que los aldehídos. De acuerdo a sus usos, son fibrias sintéticas, solventes industriales, aditivos para plásticos, fabricación de catalizadores, síntesis de medicamentos y vitaminas y aplicación de cosméticos. Bueno, ahora hablaremos de los ácidos y ésteres. En cuestión de ácidos, su fórmula general sería COH, que sería la así en la cadena. En cuestión de nomenclatura, es así. Bueno, en cuestión de su nomenclatura, normalmente la fórmula general va al principio, nada más le cambiarías el alias. Por ejemplo, este es un ejemplo, al principio va toda la fórmula, sería ácido 3-metil, por aquí hay metil, pentanoico. En cuestión de propiedades, el olor es desagradable, es soluble en agua y en solventes polares, y su punto de ebullición es alto. Bueno, otro grupo funcional que pasaríamos sería a los ésteres. Aquí está su fórmula general para las cadenas. Su nomenclatura sería: normalmente la O está abajo de un carbón y puede ir en medio de las cadenas y después pegado a esto. Un ejemplo sería butanoato de metilo. Ya, aquí está. Las propiedades: es soluble en agua y sus puntos de ebullición son inferiores a comparación de los ácidos. Sus usos es en solventes y en esencias artificiales principalmente. Bueno, ahora hablaremos de las aminas y amidas. Las aminas contienen nitrógeno, se clasifican en primaria y secundaria. Las aminas se dividen en amina primaria, secundaria y terciaria, como los ejemplos. Así se dividirían. Las propiedades: son solubles y el punto de ebullición entre alcoholes y éteres. Los usos normalmente son síntomas de alergia y neurotransmisor. Neutro. En cuestión de las amidas, esta sería su fórmula para la nomenclatura. Y para la nomenclatura
La cadena más larga es con las amidas. La palabra ácido se quita y se ponen las terminaciones ico, oico y lico por amida. Un ejemplo sería este. Las aminas se dividen en amina primaria, secundaria y terciaria, como los ejemplos. Así se dividirían. Las propiedades son solubles y el punto de ebullición entre alcoholes y éteres. Los usos normalmente son síntomas de alergia y neurotransmisor. Neutro. En cuestión de las amidas, esta sería su fórmula para la nomenclatura. Y para la nomenclatura, la cadena más larga es con las amidas. La palabra ácido se quita y se ponen las terminaciones ico, oico y lico por amida. Bueno, aquí sería un ejemplo de una amina primaria, sería etanamina. Y en cuestión de ejemplos de aminas secundarias, el orden alfabético anteponiendo la N indica su unión, que aquí sería N, dimetil benzamida. En cuestión de propiedades físicas, la solubilidad son solubles en agua y en solventes polares, puntos de ebullición, alto punto de ebullición, y en usos en el área textil, en elaboración de nylon, cetona y ya.